El enfado en Valdebebas, la presión sobre Sánchez Martínez y el silencio del VAR. Error de criterio o miedo a la polémica. El empate en Montilivi y la polémica del penal silenciado a Rodrigo han provocado un enfado institucional en Valdebebas que va más allá de la pérdida de los puntos. La noticia es que el Real Madrid ha solicitado aclaraciones formales al Comité Técnico de Árbitros, CTI, sobre el protocolo del VAR en jugadas de contacto, pero, tras la explosiva confesión de Iturralde González, el foco se ha puesto sobre el árbitro de campo, Sánchez Martínez, y el responsable del VAR, cuya inacción es considerada un error de bulto que afecta directamente a la competición. El Real Madrid sospecha que el silencio del VAR no fue un simple error de criterio, sino un miedo a la polémica en una jugada tan crucial, especialmente por el momento del partido y el rival. ¿Qué tipo de aclaraciones pide el Real Madrid al CTI? ¿Por qué Sánchez Martínez y el VAR ignoraron el eye contacto? ¿Cómo afecta esta nueva controversia al estado de ánimo de Xabi Alonso y los jugadores? Vamos a desvelar los detalles del enfado institucional, la sospecha de miedo arbitral y el impacto psicológico de este nuevo tropiezo con polémica en el seno del Real Madrid. Si quieren entender la grieta que se abre entre el club y el arbitraje, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Debe el CTI hacer públicas las conversaciones del VAR en jugadas polémicas? El enfado en Valdebebas, protocolo y criterio. El Real Madrid no solo está enfadado por el resultado, sino por el silencio arbitral en una jugada tan decisiva. La noticia es que la cúpula directiva en Valdebebas ha expresado su malestar institucional por la gestión del penal a Rodrigo y ha iniciado los trámites para solicitar aclaraciones formales al Comité Técnico de Árbitros, CTI. El enfado institucional se centra en dos puntos clave. El protocolo del VAR. El Real Madrid exige una aclaración precisa sobre el protocolo de intervención del VAR en jugadas de contacto en el área. La premisa es que si el analista arbitral, Iturralde, confirma que hay contacto, la jugada debe ser catalogada como un error claro y manifiesto del árbitro de campo, obligando al VAR a llamar a Sánchez Martínez a la pantalla. El club sospecha que el VAR no aplicó correctamente el protocolo y que la jugada cumplía los requisitos para la revisión. El criterio de suficiente. El club cuestiona el criterio de suficiente utilizado para no pitar el penal. En la visión del Real Madrid, cualquier contacto que impida al atacante rematar o le haga perder el equilibrio debe ser sancionado, especialmente si es un defensor que ataca la pierna del atacante. El club cree que se está usando un criterio demasiado permisivo contra sus jugadores y que esa permisividad genera inseguridad. La no protección al atacante. El Real Madrid argumenta que jugadores habilidosos y rápidos como Rodrigo necesitan ser protegidos en el área. La decisión de no pitar un contacto claro fomenta la dureza defensiva y penaliza el talento individual. El Real Madrid busca presionar al CTI para que se homogeneicen los criterios de arbitraje y el VAR cumpla su función de corregir errores decisivos, no de ignorarlos. La presión sobre Sánchez Martínez y el VAR. El foco de la controversia se ha trasladado al trío arbitral, el árbitro de campo, Sánchez Martínez, y el responsable del VAR. La noticia es que el Real Madrid siente que la doble inacción fue coordinada y equivocada. La presión sobre Sánchez Martínez y el VAR se basa en la visibilidad de Sánchez Martínez. Aunque es comprensible que un árbitro de campo pueda no ver la intensidad o el ángulo exacto en tiempo real, el Real Madrid considera que la posición de Sánchez Martínez le permitía ver la patada o el toque en la pierna de apoyo de Rodrigo. El silencio del VAR. La inacción del VAR es lo más criticado. El Real Madrid sospecha que el VAR tuvo que ver el contacto en las repeticiones. La no intervención, en una jugada decisiva que afecta al liderato, se percibe como una falta de valentía o, peor aún, una directriz de no intervención en jugadas polémicas de área. El precedente de la mano de Mbappé. El Real Madrid utilizará el hecho de que el VAR se intervino por una mano previa al gol de Mbappé, un criterio estricto, para demostrar que, en el caso de Rodrigo, un criterio permisivo, la inacción es una doble vara de medir perjudicial. El Real Madrid quiere una explicación de por qué, con el VAR analizando la jugada en slow motion, no se detectó el error claro y manifiesto que sí vieron analistas externos. El impacto psicológico, Alonso y el vestuario. La nueva polémica arbitral y la pérdida de liderato tienen un impacto psicológico directo en el vestuario, especialmente en Xabi Alonso y los jugadores clave. Desmoralización en Alonso. El entrenador, que ya lidiaba con las dudas tácticas y la irregularidad del equipo, ahora debe afrontar la sensación de que el arbitraje no ayuda y le quita puntos vitales. La sorpresa expresada por Alonso en rueda de prensa, sorprende, refleja una creciente desconfianza en el sistema. Tensión en los jugadores. Jugadores como Rodrigo, que fue el perjudicado, y el resto del vestuario, sienten que su esfuerzo no es recompensado por decisiones justas. Esta tensión puede llevar a una pérdida de concentración y un exceso de protestas en futuros partidos. La presión de la tabla. El Real Madrid siente que está regalando puntos.
La sensación de que las decisiones arbitrales influyen directamente en la tabla de clasificación aumenta la presión sobre el próximo partido y sobre la necesidad de ganar de manera convincente para evitar cualquier sombra de duda. El Real Madrid necesita urgentemente una respuesta clara del CTI para calmar los ánimos y centrarse en la competición, aunque la experiencia dice que estas respuestas suelen ser protocolarias e insuficientes. El análisis final: la grieta de la confianza. El enfado institucional en el Real Madrid por el penal silenciado a Rodrigo es la consecuencia de la falta de transparencia y la inconsistencia del VAR. La confesión de Iturralde González de que hay contacto es la prueba de que el VAR se equivocó al no intervenir. El silencio del VAR se ha convertido en el mayor enemigo del Real Madrid, ya que genera una grieta de confianza en el estamento arbitral. El club se siente que está compitiendo no solo contra los rivales, sino también contra un criterio arbitral inconsistente que le cuesta puntos vitales y que no protege a sus atacantes en el área. La última pregunta, la que obliga a pensar en la integridad, es para ustedes: si el Real Madrid no recibe una explicación satisfactoria del CTI sobre el penal silenciado, ¿creéis que el club debería aumentar el nivel de su protesta, quizás pidiendo un cambio en la cúpula arbitral, o es mejor mantener la calma para no crear un ambiente de persecución? Dejen su respuesta en los comentarios. El Real Madrid clama por justicia arbitral y espera la respuesta del CTI. El Real Madrid ha entrado en la fase de resignación táctica y estratégica. La noticia es que la directiva de Florentino Pérez y el cuerpo técnico de Xabi Alonso han tomado la decisión de cerrar definitivamente la polémica del penal silenciado a Rodrigo y aceptar por decreto la teoría del desequilibrio mínimo del CTI, institucionalizando un criterio arbitral que consideran injusto pero inamovible. Este cierre de filas obliga al Real Madrid a un giro táctico inmediato para compensar la permisividad arbitral en el área. Alonso ha puesto el foco absoluto en el centro del campo, exigiendo una superioridad abrumadora en la medular para evitar llegar a jugadas de área que dependan del criterio subjetivo del árbitro. La única forma de jugar mejor que los árbitros es no darles opción a decidir. ¿Qué implicaciones tiene la institucionalización de la teoría del desequilibrio mínimo para los atacantes del Real Madrid? ¿Qué cambios de nombres o sistemas se esperan en el centro del campo de Alonso? ¿Cómo afecta este nuevo enfoque a la gestión de jugadores creativos como Güler? Vamos a desvelar los detalles de la resignación institucional, el giro táctico hacia la medular y las consecuencias de la nueva permisividad arbitral en la estrategia de Alonso. Si quieren entender cómo un error arbitral cambia un plan de juego, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es la resignación la mejor estrategia para el Real Madrid? La resignación, institucionalizando la injusticia. El Real Madrid ha tocado a rebato y ha declarado el fin de la polémica arbitral a nivel interno. La noticia es una resignación forzada. El club ha decidido aceptar por decreto la teoría del desequilibrio mínimo del CTI, asumiendo que el contacto sobre Rodrigo no será sancionado en el futuro. La institucionalización de la injusticia implica fin de las protestas. La directiva ha dado una orden de silencio a los jugadores y al cuerpo técnico sobre la polémica arbitral. Cualquier protesta pública o privada sobre el arbitraje será sancionada internamente para evitar desviar el foco del rendimiento. Asunción del criterio CTI. El Real Madrid ha incorporado la permisividad arbitral como un factor inamovible de la Liga Española. Los jugadores deben saber que, en el área, el contacto debe ser brutal o evidente para ser pitado, y que el VAR no intervendrá por toques o desequilibrios mínimos. Protección de Rodrigo. La única excepción es la protección psicológica de Rodrigo. El club ha trabajado con el brasileño para que entienda que la decisión fue un error de criterio ajeno a su actuación, evitando que la polémica afecte su confianza o lo convierta en un jugador temeroso en el área. La resignación es un movimiento estratégico para recuperar la calma y centrar toda la energía en el rendimiento deportivo, aceptando que la batalla institucional está perdida. El giro táctico, superioridad en el centro del campo. La aceptación de la permisividad arbitral ha provocado un giro táctico radical en la planificación de Xabi Alonso. El técnico ha llegado a una conclusión. La única forma de jugar mejor que los árbitros es evitar que el resultado dependa de jugadas de área controvertidas. El nuevo foco de Alonso, el centro del campo, implica superioridad numérica. Alonso buscará superioridad numérica constante en la medular, probablemente volviendo a un esquema con 3 centrocampistas puros, $4-3-3 o $4-3-1-2, y sacrificando un atacante. El objetivo es dominar la posesión y asfixiar al rival en la salida de balón. Finalización fuera del área. El equipo trabajará en el disparo de media y larga distancia y en las combinaciones rápidas que no terminen en un duelo cuerpo a cuerpo en el área. Si el gol entra antes de que se produzca el contacto, el árbitro no tiene opción a decidir. La clave, Tchouaméni y Camavinga. El plan de Alonso exige la máxima versión de Tchouaméni, como ancla, y Camavinga, como motor.
Se espera una menor rotación en el centro del campo para generar automatismos y la máxima intensidad en la recuperación. El giro táctico es un sacrificio ofensivo del Real Madrid para asegurar la estabilidad defensiva y el control del juego, buscando que el equipo sea tan superior que el error arbitral no tenga impacto. La consecuencia: el rol de Güler y la delantera. La nueva estrategia de Alonso tiene consecuencias directas en la gestión de la plantilla, especialmente en la delantera y en los jugadores creativos que no aportan tanto en la faceta defensiva del centro del campo. Las consecuencias directas son: reducción de minutos de Güler. El joven talento Arda Güler, con un perfil más de enganche o mediapunta ofensivo, podría haber reducido sus minutos en favor de centrocampistas más físicos como Camavinga o Valverde. Alonso prioriza la musculatura y el control sobre la magia individual en el centro del campo. La presión sobre Vinicius y Mbappé. Los dos delanteros, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, tendrá la presión añadida de ser los únicos responsables de generar el desequilibrio y la finalización. Se les exigirá una disciplina defensiva impecable para no descompensar el sistema. El retorno del cerrojo. El Real Madrid podría volver a mostrar una cara más pragmática y menos espectacular, priorizando el 1-0 y el control férreo antes que la goleada, una vuelta a las bases defensivas de la escuela de Alonso. El sacrificio ofensivo es la respuesta de Alonso al déficit arbitral. Si no puedo contar con el criterio, cuento con el control. El análisis final: la hegemonía del control. El Real Madrid ha optado por la resignación estratégica, aceptando la injusticia del desequilibrio mínimo del CTI para centrarse en su plan de juego. El giro táctico de Xabi Alonso hacia el dominio absoluto del centro del campo es la única forma de inmunizarse contra los errores arbitrales. La pérdida de liderato y la polémica arbitral no solo han provocado una crisis, sino que han redefinido la estrategia del Real Madrid. Si la liga es permisiva, el Real Madrid será superior por control y evitará las jugadas de contacto. El club blanco se dirige hacia una hegemonía basada en el control, no en la magia individual. La última pregunta, la que obliga a pensar en el espectáculo, es para ustedes. Dado el nuevo enfoque de Xabi Alonso en el dominio del centro del campo y la seguridad, ¿creéis que el Real Madrid se convertirá en un equipo menos espectacular pero más efectivo en la lucha por el título, o la falta de magia en el ataque le costará más puntos en el futuro? Dejen su respuesta en los comentarios. El Real Madrid entierra la polémica para desenterrar el control.